Bueno, hola a todos, saludos a todas las personas que nos están escuchando, a los compañeros de nuestro grupo de conocimiento de sí mismo. Bueno, y hoy me encuentro aquí en otra zona de Perú, ya no estamos en Lima, estamos en una ciudad que se llama Huancayo, en la sierra. Y hoy, bueno, vamos a dar una conferencia en relación a la cultura andina, ¿sí? Que bueno, y varios temas, ir profundizando en varios temas de cómo la cultura andina, ¿sí? Desde sus principios tiene una gran relación a lo que está pasando hoy en día y a lo que va a pasar más adelante. Eh, el plan de Huiracocha, ¿sí? Y la misión que Manco Cápac cumplió, ¿sí? Aquí en esta zona del mundo, en los Andes, ¿sí? Una zona muy importante que hoy en día se dice que toda esa energía que hubo en algún momento en el Tíbet, ¿sí? Se está trasladando para esta zona. Y además, bueno, en un audio que le preguntan, me acuerdo al maestro Ravolú, sobre el libro de la serpiente emplumada, de un periodista italiano que habla con el maestro Judas, hablan del Mayab de los Andes, ¿no? Entonces le preguntan en una entrevista al maestro Ravolú qué opina sobre ese libro, y el maestro Ravolú afirma que en un futuro no muy lejano, los Andes van a ser el punto espiritual del planeta, ¿no? Y eso más o menos nosotros en los estudios gnósticos lo sabemos, eh, que se está preparando esta zona, tanto los Andes como la parte de Colombia, donde el maestro Samael formó sus primeros grupos y fundó el Sumo Santuario, y también lo que es México, ¿sí? Y Estados Unidos, y el sur también, en la Argentina, en Chile, son puntos muy, muy importantes, ¿sí? Del planeta, que van a cumplir una función en lo que viene a ser la sexta raza raíz, ¿sí? La raza Coray. Pero lo que tenemos que saber nosotros que este plan, en relación de todo el continente americano, en relación con la raza Coray, este plan surgió desde antes del diluvio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a explicar en esta conferencia. Así como el Mano Vaivasuata Noé tuvo una gran misión que comenzó antes del diluvio. Esa gran misión era formar la nueva raza aria. Para aquella época era la nueva raza aria, porque se estaba viviendo en esa raza atlante degenerada. Entonces había un gran plan que se llevó a cabo poco a poco para crear la nueva raza, ¿sí? En lo que fue el mar central, ¿sí? Del Asia, ¿sí? En el Asia, hace muchos miles de años existía un mar central, eh, y ahí se instalaron las primeras comunidades que empezaron a formar la raza aria. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar un poco en la historia convencional y también en lo que es la historia esotérica, ¿no? Porque, por ejemplo, Madame Blavatsky habla sobre todo lo que es el diluvio, Noé, ¿sí? En su libro La Doctrina Secreta. Pero si nosotros estudiamos lo que es la literatura esotérica y la literatura, podremos decir, convencional, siempre vamos a ver que el continente americano parece desaparecido, ¿no? Parece invisible. Parece que el continente americano apareció con Colón, ¿no? Y antes de esa época como que no se sabe qué es lo que estaba sucediendo ahí. Hay muchos relatos, ¿sí? De diferentes puntos. A esta tierra se la conocía como la Tierra sin mal, a todo este continente. También hay otros relatos que afirman que el nombre que hoy día tiene este continente, que es América, no viene del que supuestamente lo descubrió como continente, que se llamaba Alberico Vespucio, ¿sí? Sino que su nombre viene de un nombre nativo, ¿sí? Es el nombre Amaruca, ¿sí? A la palabra Amaruca tiene una relación con el idioma quechua, pero también tiene una relación con el idioma sánscrito.
La palabra Amaru en quechua significa serpiente, ¿sí? Y si lo juntamos, Amaruca podría ser el lugar donde las serpientes habitan, ¿sí? O la tierra de las serpientes. Pero nosotros sabemos que en todas las culturas antiguas, posteriores al diluvio, existieron escuelas de misterios, escuelas esotéricas, donde los maestros se hacían llamar hombres serpientes, ¿sí? Lo que aquí en los Andes, en Perú, en Bolivia, se denomina como Amaru Runa. Runa quiere decir hombre, entonces Amaru Runa es el hombre serpiente. Y existía, bueno, físicamente, porque todas las escuelas esotéricas verdaderas existen en los mundos internos, existía una escuela llamada los Amaru Runas, y hay algunos cronistas que identifican a Manco Cápac y a toda su familia, ¿sí? Y sus ayudantes, sus otros maestros ayudantes, como la estirpe de los Amaru Runas, ¿sí? La estirpe de los hombres serpientes. Entonces, hay muchas relaciones. Tenemos a los Amaru Runas, ¿sí? Los hombres serpientes como una escuela esotérica. Tenemos la palabra Amaruca, ¿sí? Que significa la tierra de las serpientes. Y también tenemos el relato, ¿sí? Porque tenemos que saber que todos los mitos del mundo son como una roca que está, ¿sí? Despedazada en 1000 pedacitos, ¿sí? Rota en 1000 pedacitos. Entonces es una tarea de nosotros, con la base de la gnosis, ¿sí? Y de que nosotros sabemos cuáles son los simbolismos cabalísticos, ¿sí? Y alquímicos. Entonces, con esos conocimientos que nosotros tenemos y los 3 factores, nosotros podemos ir uniendo todos esos mitos y podemos ir formando ese conjunto que hoy en día está separado. Porque todas las culturas hablan de lo mismo en sus mitos. La palabra mito tiene que ver con mentira. Y sabemos muy bien que esos mitos no son ninguna mentira, sino que son completamente simbólicos. Entonces hay otro mito, ¿sí? Otra historia que se cuenta, y es que el rey Salomón tenía a su cargo flotas de fenicios, y esos fenicios recorrían el mar Mediterráneo, salían fuera del mar Mediterráneo hacia África, y llegaban a una tierra desconocida, ¿sí? para muchos, de donde obtenían oro, y esa le decían la tierra de Ofir. ¿Sí? Y sabemos muy bien que hay una escuela esotérica, hubo una escuela esotérica que se llamaba los Ofitas, y ellos adoraban a la serpiente. Entonces, la tierra de Ofir no quiere decir otra cosa más que la tierra de la serpiente. Con esto vamos viendo que los antiguos, ¿sí? Que nosotros los llamamos antiguos, los fenicios, egipcios, asirios, los mismos antiguos chinos, todos ellos tenían conocimientos de este continente. Pero sucede algo, y es que Asia, Europa y África empezaron a vivir un tipo de degeneración mucho más acelerado. Entonces, al momento de que Colón llega a América, los nativos americanos no tenían el mismo nivel de ser que ellos. Entonces, tenían ciudades muy grandes, con más personas que en Europa, ¿sí? Las ciudades tenían, y tú lo debes saber, lo que era México, ¿no? Tenochtitlán era una ciudad perfecta, ¿no? Como el Cusco. Entonces los españoles al llegar ahí se sorprendieron terriblemente. ¿Por qué? Porque aquí se vivía un nivel de ser que en Europa, África y Asia ya se habían perdido, ¿sí? Hay maestros que dicen que Egipto es el momento en que los dioses vivieron en la tierra, ¿no? Porque se vivía de una manera perfecta. Se sabe que hubo una época dorada donde los dioses reinaron en la tierra. Pero ¿qué pasó? A partir de ahí se empezó a haber una degeneración en todo el planeta. Pero nosotros tenemos que saber que esa degeneración que atrapó a todo el planeta no atrapó al continente americano. Y eso tiene un porqué, ¿sí? Los nativos americanos tenían un nivel de ser muy alto, ¿sí? Un nivel espiritual muy alto.
Sin embargo, tenían un nivel materialista muy diferente, ¿sí? Sus armas eran muy simples, ¿no? No eran tan astutos ni tan egoicamente, ¿sí? Astutos o malvados como los conquistadores. Entonces, fueron de alguna manera fácilmente engañados. Pero eso es parte del plan de Huiracocha. Entonces, vamos a empezar a hablar del plan de Huiracocha, ¿sí? Nosotros investigando quién es Huiracocha, ¿sí? Nos hemos topado con una gran pregunta, ¿sí? Hay un personaje que todos lo conocemos, que es Krumheller, un alemán, Rosacruz, que él decía que tenía un nombre iniciático, ¿sí? Y era el de Huiracocha. Entonces, entre nosotros, los que conocemos estos conocimientos esotéricos, gnósticos, ¿sí? Seguramente tú habrás alguna vez leído algo de Krumheller Huiracocha. Hay ciertas confusiones, ¿sí? Por lo menos a mi entender. No podemos considerar que Krumheller sea la reencarnación de ese Huiracocha que existió aquí en Perú, porque hay un libro de él que él mismo dice que Huiracocha solo era un nombre iniciático y que a partir de que él empezó a subir iniciaciones le fueron dando otros nombres. Entonces, haciendo varias investigaciones nos topamos con la verdad de que en realidad Krumheller no es ese maestro Huiracocha, o sea, Krumheller no es el Cristo andino como algunos afirman. Y por lo que yo he investigado de la literatura del maestro Samael, él no afirma eso, ¿sí? El maestro Samael no afirma que Krumheller Huiracocha ha sido el Cristo peruano, ¿no? Lo que nosotros hemos podido investigar es que tanto Huiracocha como muchos otros maestros que aparecieron aquí en América tienen las mismas características, ¿sí? Se cuenta la misma historia, se lo relaciona con los mismos eventos. Entonces, nosotros tenemos que relacionar a Huiracocha con el diluvio. Entonces, aquí en Perú hay una leyenda que cuenta que un chico se le fue una llama por el cerro, la fue a buscar a la llama y cuando se dio cuenta empezó a llover y él se quedó arribita del cerro con su llama y empezó a llover, a llover, a llover y se creó un diluvio, ¿sí? Una inundación terrible. Entonces esa leyenda cuenta que el diluvio era un castigo del dios Huiracocha, que es el dios creador del universo. Entonces ahí vemos a Huiracocha castigando a la humanidad, ¿no? Y ya ahí tenemos un indicio de lo que es la ley del karma, ¿no? Pero hay otras leyendas que cuentan que Huiracocha, después del diluvio, aparece a refundar el Tahuantinsuyo, ¿sí? Tahuantinsuyo es lo que se conoció cuando los españoles llegaron al Perú como el imperio de los incas. Pero investigando sobre este tema, sabemos que ese Tahuantinsuyo no existió solo una vez, existió muchas veces. Y en los relatos de Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, en su libro, en su crónica que se llama Comentarios Reales, él afirma que, recuperando muchos relatos de pueblos alrededor del Cusco, afirma que Huiracocha apareció en lo que fue la ciudad de Tiahuanaco, posterior al diluvio, a refundar el Tahuantinsuyo. Entonces, eso nos da a entender que el Tahuantinsuyo, o sea, el reino de los cuatro rumbos del mundo, existía antes del diluvio. Lo que hizo Huiracocha fue reorganizarlo después del diluvio. Igual también la ciudad de Tiahuanaco existía desde antes del diluvio. Entonces, todo ese plan de Huiracocha, en realidad tenemos que identificar a Huiracocha como el Cristo cósmico, ¿sí? Entonces, podemos decir, es el plan del Cristo cósmico. ¿Cuál es el plan del Cristo cósmico? ¿Sí? De todo ese conjunto de maestros. Es que
aquí se iba a sembrar una semilla que iba a dar frutos, no en la quinta raza, sino en la sexta raza, ¿sí? Y eso es lo más importante. Entonces, este personaje Huiracocha siempre está relacionado al diluvio. De igual manera, entre los mapuches, ¿sí?, que ocupan lo que es el sur de Argentina y Chile, ellos también tienen un relato sobre el diluvio, que era que dos serpientes se estaban peleando, ¿sí? Tren Tren y Caicay se estaban peleando, una era una serpiente mala, otra era una serpiente buena, y la serpiente buena gana, ¿sí? Como en todos los relatos divinos, el bien siempre triunfa. Entonces, este Tren Tren, ¿sí?, esta serpiente Tren Tren, en realidad era un maestro, ¿sí?, y tiene unas características muy similares a lo que es Huiracocha. Entre los guaraníes también hay un personaje muy similar a Huiracocha, que muchas veces se lo identifica como una persona de piel blanca, con barba, ¿sí?, con pelo largo, con una túnica, a veces se lo identifica con harapos, y con un báculo. A veces también se lo identifica como en la portada del sol en la ciudad de Tiahuanaco, con dos serpientes, ¿sí?, una en cada mano, que eso también lo vamos a explicar. Este personaje Huiracocha se le dice que es un dios pan-andino, ¿sí? Pan quiere decir que es muy extenso, ¿sí?, el culto a Huiracocha. Es en todos los Andes, eso quiere decir pan-andino. Entonces, en todos los Andes, antes del Imperio Inca, ya se creía en Huiracocha. Entonces hay vestigios de miles de años en los Andes de la creencia de Huiracocha. Podemos afirmar que 5.000 años antes de Cristo ya se tenía la noción de Huiracocha, y en todo lo que es Perú, Bolivia, Ecuador, se lo conoce así como Huiracocha. Pero me atrevo a afirmar que es el mismo dios, que se lo considera como Tren Tren entre los mapuches, y como, si mal no recuerdo, como Sumé en los guaraníes. Pero hay otro personaje que es muy parecido, que es Bochica, en lo que es la zona de Colombia, ¿sí?, en la cultura chipcha, que es una cultura en realidad de una base maya, ¿sí? Los chipchas de Colombia son en realidad una influencia maya. Entonces ellos tienen a Bochica. Bochica también es un personaje con barba, ¿sí?, de tez blanca, y ellos lo plasman en sus cerámicas, ¿sí?, en sus telares, y así tenemos a otro personaje muy importante, ¿sí?, que es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, que bueno, ustedes los mexicanos saben muchísimo más que nosotros los de aquí de Sudamérica sobre quién es él. Pero tenemos a otro personaje también un poquito más al norte, entre los Hopis. Ellos, igual que todas las culturas de América, estaban esperando el regreso de ese dios blanco. Y cuando los españoles regresaron, ellos creían que era Huiracocha, ¿sí? O en el caso de los mexicanos creían que volvía Quetzalcóatl, o en el caso de los Hopis creían que volvía Pajana, ¿sí?, o Pahana. Entonces, al encontrarse con la realidad de quiénes eran estos conquistadores, invasores, se desilusionaron. Entonces, todas las culturas pueden afirmar y decir, nuestro Dios blanco todavía no vino, ¿no? Estos que vinieron no eran los que esperábamos. Y es bien curioso que todos estos dioses, ¿sí?, la Iglesia Católica, cuando empezó a tomar posición de las diferentes partes de América, empezaron ellos a recopilar las historias religiosas de cada pueblo, y todos identificaron a estos dioses blancos con un apóstol, ¿sí? Entonces, con el apóstol Tomás, ¿sí? Entonces,
creían ellos que Huiracocha, Quetzalcóatl, Sumé de los guaraní, ¿sí? Era el apóstol Tomás que en algún momento había llegado hasta América y se había convertido en el apóstol de América. Pero investigándolo bien, solamente es una relación intelectual, ¿sí? Porque no es algo factible en el punto de vista histórico. Este maestro Huiracocha sembró la semilla en toda América antes del diluvio, de la misma manera que lo hizo Noé. Entonces, hay otra relación que podemos hacer. En el libro de las tres montañas, el maestro Samael, él habla de que hubo un gran maestro que sembró un árbol por todo el mundo antes del diluvio, y ese árbol simboliza una semilla de conocimiento, porque ese árbol simboliza una escuela esotérica. Entonces el maestro Samael, ahorita no me acuerdo en qué capítulo es que lo afirma, pero él está afirmando de que Noé, Baibasuata, es el mismo que Quetzalcóatl, ¿sí? Y otra vez yo me arriesgo a afirmar, ¿sí? Por medio de investigaciones en lo que son los mitos, leyendas, y también lo que son investigaciones internas y investigaciones en los libros del maestro Samael, que es un mismo Dios, es un mismo maestro que cumplió una misión en todo el mundo. No solo de formar la raza aria, sino de sembrar una semilla aquí en América. Lo importante aquí en Perú es que él dejó a otro Manu, ¿sí? A otro Manu en sánscrito significa guía. Ese Manu que llevó a cabo el plan de Huiracocha no es otro que el mismo Manco Cápac, ¿sí? o Manuk Cápac, ¿sí? Y Manco Cápac era un atlante también, como lo era Noé. En la época atlante, lo que podemos nosotros estudiar en el primer libro que habla sobre la Atlántida, que es el libro de Platón, de Critias, ¿sí? Y Timeo, ahí se afirma que el rey de la Atlántida era Poseidón, y que Poseidón con su esposa habían tenido 10 hijos. Eran gemelos, habían sido 5 partos, ¿no? En cada parto habían tenido una pareja de gemelos. Y que esos 10 hijos que ellos tenían habían heredado, ¿sí? Las tierras que ocupaba la Atlántida, y se dividían en 10 reinos. Entonces, pero este libro está afirmando que dentro de lo que era la isla de la Atlántida, solamente había 2 reinos, ¿sí? Entonces estaba el reino de la Atlántida más otro reino que lo gobernaba su primer hijo, que era Atlas. Pero después los demás hijos no se saben en qué parte era que ellos reinaban. Entonces hemos podido investigar, ¿sí? Y todo lo que era América y lo que era Europa y Egipto eran parte de el territorio de influencia, ¿sí? O mejor dicho, de propiedad de los atlantes. Entonces, y eso lo han afirmado muchos investigadores, el que quiera buscar la Atlántida no tiene que buscar una, sino que tendría que buscar 10 Atlántidas, ¿no? 10 ciudades atlantes, porque eran, ¿sí? Eso eran los 10 reinos que había, y nosotros podemos afirmar que la ciudad de Tiahuanaco, ¿sí? Era uno de esos reinos. La ciudad del Cusco era otro de esos reinos. Sudamérica estaba partido en 3, había otro reino para todo lo que es el Amazonas, México era otro reino, Estados Unidos otro reino, Europa otro reino, Egipto otro reino. Entonces, para hacerlo un poco resumido, Manco Cápac era el heredero de uno de esos reinos atlantes, en este caso de lo que es la zona de los Andes, él y su esposa. Ellos tomaron la herencia de esos reinos, asumieron esa misión que tenían en ese momento y llevaron a cabo el plan de Huiracocha. Aquí en los Andes se ha descubierto de a poco, y todavía hay mucho más que descubrir. Hay unas trazas, ¿sí? De líneas perfectas, así como ha
descubierto, el investigador Robert Bubala ha descubierto que las 3 pirámides de Giza están relacionadas con las tres Marías, las 3 estrellas de la constelación de Orión. Aquí en los Andes también hay unas alineaciones astrológicas, astronómicas. O sea, el cielo está reflejado en los templos que construyeron aquí los andinos. Entonces, eso es un plan. Todo lo que es el continente sudamericano está trazado de una manera perfecta, completamente perfecta. Están posicionados los templos y nos están dando un mensaje, ¿sí? Wiracocha se planta en lo que es el Tiahuanaco, y a partir del Tiahuanaco se desplaza hacia el norte. Eso es lo que cuentan las leyendas. Y desde Tiahuanaco, en línea recta hacia el Cusco y en línea recta hacia Cajamarca, ¿sí? Y saliendo al mar, hay una línea perfecta a la que se le llama el Capac Ñam. Y ahí es donde tenemos que definir los nombres. Capac quiere decir justo y Ñam quiere decir camino. Entonces, a partir de ahí hay otra investigación, ¿sí? Entonces, ese camino no es el único. Hay muchos caminos paralelos, ¿sí? Que van formando, ¿sí? Toda una cuadrilla, ¿sí? Toda una matemática fractal, ¿sí? En todo lo que es el territorio peruano, boliviano, ecuatoriano, ¿sí? Y ahí vamos viendo a través del mapa y a través de lo que son los mitos, cuál fue el camino de Wiracocha, ¿sí? Wiracocha salió del lago Titicaca hacia el norte, eso es lo que cuentan los mitos, llega hacia lo que es Cajamarca, ¿sí? Un poco más al norte, y se desvía hacia lo que es Ecuador, y trazando esas líneas en lo que es los mapas, podemos ver que el camino de Wiracocha fue desde el lago Titicaca hacia el norte, hacia lo que es Ecuador, luego México, y de México, como cuentan las historias mexicanas, Wiracocha se fue hacia el este, ¿no? Entonces, hay una crónica antigua, más que nada que está relacionada con los aymaras de Bolivia, donde se afirma que aquel que fue Noé, en realidad fue Wiracocha, Quetzalcóatl, y que antes de aparecer él en lo que es el monte Ararat y después irse al Asia Central, el primero anduvo por aquí. El primero sembró la semilla aquí en el continente americano para después irse al Asia y formar la raza aria. Desde ese momento hasta ahora se ha dado todo lo que es la raza aria, que más o menos lo conocemos. Y cuando Colón viene a América, se da ese gran choque que iba a ser inevitable. Muchos autores dicen lo mismo, iba a ser completamente inevitable que se dé un gran choque. Se dio ese choque de razas, de culturas, de violencia, ¿sí? De matanzas. Hasta hoy en día se vive. Pero de este choque, de este cruce de razas, es que debe surgir, ¿sí? Las subrazas posteriores. Y es que nosotros, que estamos enseñando este conocimiento, también somos parte de todo esto que es el plan de Wiracocha, ¿sí? Entonces hay muchos andinos, muchos descendientes de indios que se quejan y culpan de muchas injusticias actuales a aquella conquista, ¿no? Culpan de todo a por qué vino Colón, ¿no? Pero eso también es parte del plan. Era un plan que tenían estos maestros. Los europeos debían venir aquí, mezclarse, ¿sí? Y fusionarse. Entonces, hoy en día es lo que somos mestizos, y todo lo que ha sucedido en la historia tiene un porqué, ¿sí? Bueno, cada uno tiene que investigarlo eso. No hay nada, por lo menos a mi entender, no hay nada atado al azar. Desde antes del diluvio, sucedió el diluvio, posterior al diluvio, todo lo que se dio hasta el momento, no hay nada atado al azar, es todo un plan que tiene la Logia Blanca, ¿sí? Para que nosotros podamos tener este conocimiento así públicamente como lo tenemos, podamos formar este tipo de grupos, podamos despertar la conciencia, ¿sí? Y tener acceso
a lo que es eso de la sexta raza, ¿sí? Hay algo muy importante, ¿sí? En todo esto, y es que, bueno, esta investigación es mucho más amplia, se está queriendo dar, ¿sí?, ciertos puntos para que también la gente se anime a investigar. Hay mucho desconocimiento del porqué del continente americano, por qué durante tanto tiempo se mantuvo oculto, por qué durante tanto tiempo no ha caído en una involución, ¿sí? Y tiene un porqué eso. Eh, Sabemos que todos los templos de las culturas americanas en realidad fueron refundados, fueron reconstruidos sobre templos atlantes anteriores al diluvio, ¿sí? Y hasta es más, podemos afirmar que el diluvio no les afectó tanto a esta zona del mundo. Esta zona del mundo, como dicen en el libro de Enoch, ¿sí?, que habla sobre, es un libro que está escrito antes del diluvio, ¿no?, y está anunciando cosas. eh, Habla siempre de pueblos justos, ¿sí?, pueblos elegidos. Aquí en lo que es los Andes, la palabra justo se identifica con la palabra Capac, ¿sí? Entonces Capac significa justo y Manco Capac significa el guía justo, ¿sí? El que hace la base también. Y en Aymara se le dice Malcucapa, ¿sí?, que significa el justo espíritu de arriba, ¿no? Malku es un espíritu sagrado que anda en las alturas y por eso se le dice Malku al cóndor. Entonces hay mucha relación entre este maestro Manco Cápac y aquel que se denominó hijo de Noé como Cam, ¿sí? Entonces hay algunos que creen que los cristianos se ensañaron con los americanos porque los consideraban hijos de Cam, ¿sí? Y los consideraban cananitas, ¿no?, como gente en contra de Dios, ¿no?, y muchas cosas más. Entonces, todas estas cosas son importantes para que las vayamos investigando. Eh, pero eso no queda ahí, ¿sí? Manco Cápac recorrió el camino del Capagniam, que es el camino iniciático de los Andes. Ese camino iniciático comienza en lo que es Bolivia, en lo que es Potosí, Oruro, y continúa hacia lo que es Tiahuanaco, sigue adelante, pasa por encima del lago Titicaca, en el punto mismo de donde se dice que salió Manco Cápac y Mamahuyo, que es la isla del Sol y de la Luna. Sigue adelante esa línea recta en 45 grados, ¿sí? Norte-oeste. Pasa por encima de otra isla donde hay una escuela esotérica en los mundos internos, que esa isla se llama Amantaní. Sigue adelante, pasa por otra cultura que se llama Pucará, pasa por el mismo Cusco, sigue adelante y pasa por Cajamarca mucho más adelante. Y ahí, a partir de ahí, se desvía hacia Ecuador y continúa en línea recta desde Cajamarca, pasando por lo que es ciertos puntos de Ecuador hasta lo que es Chichén Itzá, ¿sí? Y de Chichén Itzá esa línea sigue recta hasta Estados Unidos y esa línea es perfecta, alinea muchos templos y lo que hemos podido descubrir es que es un ser humano, ¿sí? O sea, cada uno de esos templos tiene una relación con lo que nosotros llamamos centros energéticos, chakras, iglesias, ¿sí? Entonces estamos en presencia de un templo gigante, podemos decir, ¿no? Porque sabemos muy bien que cualquier templo que han creado maestros tiene en realidad la forma de un ser humano, ¿sí? Entonces todas las iglesias cristianas construidas en la Edad Media por aquellos constructores masones y guiados por templarios, construyeron iglesias perfectas donde la entrada es el centro sexual y el altar es la cabeza. Están alineadas de una manera perfecta. De igual manera están alineados los templos de las culturas antiguas, como las pirámides, ¿sí? Y todos tienen que ver con la identificación con un ser humano y más aún con el centro del ser humano, que es la columna vertebral, y con tres partes muy importantes, ¿sí?, que son el sexo, el corazón y la mente, ¿sí?, o podríamos decir la cabeza. Eso lo tenemos plasmado en lo que es el territorio boliviano, peruano y ecuatoriano como
un templo gigante, ¿sí? Ese templo es un camino iniciático, es el Capac Ñam, ¿sí? Capac es justo, Ñam es camino, pero nosotros investigando en esa sílaba ña, nos dimos cuenta que tiene que ver mucho con la sílaba gn, gna, ¿sí? Entonces, es curioso que en determinado momento posterior al diluvio se hablaban en todo el planeta la misma lengua, sucedieron ciertos eventos y el mundo se desconoció, ¿sí? Las culturas se desconocieron unas con otras, empezaron a hablar diferentes idiomas, pero quedó un rastro en cada cultura, en sus idiomas, y las palabras que tienen en común son palabras esotéricas, ¿sí? Y ahí vemos la raíz de la palabra gnosis, ¿sí? Que gnosis es una palabra griega, pero sabemos que está el Nana Yoga, que es el yoga del conocimiento, o sea que Nana y gnosis significan lo mismo, conocimiento. Y aquí tenemos ñam, ¿sí? Y la palabra ñam quiere decir camino, pero con la misma sílaba comienza la palabra ojo, ñahui. Y con la misma sílaba comienza la palabra pasado, ñaupa, ¿sí? Entonces, tenemos en esas palabras, ¿sí? Que tienen que ver con ver, con pasado, ñauqui, con presente, ¿sí? El futuro también tiene que ver con ñaupa. Y entonces vamos a ver la sílaba ña en relación a los ojos, mirar hacia atrás, hacia adelante, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Que uno está conociendo. Entonces, se sabe que un niño, por ejemplo, conoce la medida que camina, ¿sí? No es como nosotros los que ya somos adultos, que creemos que conocer es intelectualizar las cosas, ¿no? Los niños conocen de una manera instintiva, con su sabiduría instintiva, y conocen mientras caminan, mientras andan. Entonces, andar es conocer. En estas palabras quechuas vamos a ver esa raíz ña en lo que es ver, caminar, andar, conocer. Entonces, ahí tenemos lo que es la relación con esa palabra gnosis, ¿sí? Y cómo el maestro Samael en uno de sus libros habla que en realidad la gnosis tiene que ver con un maestro, ¿sí? Con Jano, con Nana, ¿sí? Él lo identifica y habla de, ¿no? De Nana, Chana, Shana, Sian, Ñan, y todas las escuelas esotéricas que tienen que ver con esa sílaba, tienen que ver con un conocimiento antiquísimo. Entonces, nosotros no podemos desligar los Andes, no podemos desligar México de lo que son las culturas sánscritas, ¿sí? Hindúes, tibetanas, mesopotámicas, egipcias, griegas, romanas. No lo podemos desligar, porque hay una unión muy, muy grande, pero esa unión fue hace mucho tiempo. Y hay algo importante que hemos podido investigar en los libros de Cruz-Heller Huiracocha, y es que él dice: tengo la dicha de poder haber experimentado los conocimientos de las culturas americanas antes de experimentar los conocimientos de los egipcios y de los indios, ¿sí? De los hindúes. Él estaba contento y él afirmaba que tanto las culturas del Perú y México, que son las más desarrolladas de América, eran completamente mucho más antiguas que las culturas de la India, de Egipto, de Mesopotamia. Y eso es una realidad, ¿sí? Y ese es el punto que nosotros deberíamos investigar, ¿sí? Porque América no lo podemos ver como, ya son ruinas, ¿sí? Alguna vez hubo una cultura por ahí. No es así, porque de alguna manera todos nosotros somos esos, ¿no? Somos esas almas que estamos aquí de nuevo encarnando, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de investigar en nuestra vida pasada, vamos a darnos cuenta que nuestra alma le dio la vuelta al mundo y que en realidad no estamos atados a una cultura o una raza. Y lo que también tenemos que entender es que los dioses tampoco no son de una raza o de una cultura. No podemos decir que Jesús vino a invadir a Huiracocha, ¿no? Como algunos ignorantemente creen. Todos los dioses son los mismos dioses, con diferentes nombres. La identificación, la forma
que le dan a esos dioses tiene que ver más con la cultura que con el mismo Dios, ¿sí? Entonces hay un trabajo que nosotros debemos hacer desde este punto, ¿no?, de lo que es la antropología gnóstica, sobre lo que son los dioses y lo que los teósofos llamaban las religiones comparadas. Nosotros tenemos que tener noción de esas cosas, no desde un punto de vista intelectual, sino desde un punto de vista de una investigación íntima, porque debemos saber posicionarnos en la historia, ¿sí?, y qué es lo que nos toca vivir hoy en día, ¿sí? Los dioses de todas las culturas son los mismos dioses. Lo que pasa es que el revestimiento para cada dios, ¿sí?, es más parecido a la cultura que lo está contando. De la misma manera con lo que es el conocimiento gnóstico, que sabemos muy bien que es universal, mundial, que siempre ha estado, siempre está y estará, y lo que siempre vemos es que las culturas empiezan a entrar en una etapa de involución y ese conocimiento también lo hacen involucionar. Entonces, es muy importante eso. Como para no expandirnos más, hay una cosita importante que se las dejo para que investiguen, porque esto es muy amplio. En el Popol Vuh, que acá lo tengo, ¿sí?, libro mexicano de la cultura maya, habla sobre lo que son una trinidad, ¿sí? Hablan del dios huracán. Huracán es el corazón del cielo, dice. Y ese huracán tiene 3 manifestaciones, lo que son el relámpago, el rayo y el trueno, ¿sí? Esa podemos afirmar, ¿sí?, rotundamente que es la Trinidad cristiana de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? El relámpago, perdón, el trueno es el sonido, ese es el Padre, el relámpago es la luz, ese es el Hijo, y el Espíritu Santo es el rayo y el calor, ¿sí? Entonces, esas 3 manifestaciones de la divinidad sabemos que existen en el universo y que existen adentro de cada uno de nosotros también. Esas 3 manifestaciones también existen en Perú. A ese dios huracán aquí se le llama Illapa, ¿sí? Illapa es el dios del rayo, es un dios que anda por las alturas, pero también se lo identifica con otro dios que se llama Tunupa, ¿sí? El dios Tunupa es el dios de los volcanes. Hay un volcán cerca a lo que es Potosí, en Bolivia. Ese volcán se le llama Tunupa. Curiosamente, si nosotros tomamos a Potosí como el centro sexual, vamos a ver que Tunupa vendría a ser, ¿sí?, una parte que nosotros tenemos en el cuerpo que podemos identificar como el dios Vulcano, ¿sí?, de los griegos, donde se prende el fuego. Así, esa línea Capagnián sube y va subiendo por los diferentes chakras, ¿sí?, o centros energéticos, y también está relacionado con las diferentes iniciaciones. Y es curioso que Tunupa, como volcán, es una energía que nace de la tierra, ¿sí?, de lo que aquí se llama el Ucupacha, la tierra de abajo, sube hacia lo que es el Caipacha, que es la tierra del medio donde estamos, que es el corazón, y sube hacia lo que es el Janalpacha, que es la parte de arriba. Pero de arriba baja otra energía que es el Illapa, ¿sí?, el rayo. Entonces Tunupa como fuego sube, Illapa como rayo baja. Son 2 energías que se juntan. Pero esas 2 energías nosotros las podemos equiparar a dioses del Mediterráneo, ¿sí? Entonces esa energía Tunupa, que es la energía sexual, ¿sí?, es el Espíritu Santo, lo sabemos muy bien, queriendo subir, ¿sí? Él es Tunupa, él es Vulcano. Y el otro que baja a trabajar en el sexo, que es el Espíritu Santo también, sabemos muy bien que es Saturno, ¿sí? Saturno Cronos, que tiene que ver con aquí arriba, ¿sí? Entonces, podemos identificar a el dios Vulcano y el dios Saturno como 2 manifestaciones de una misma energía, y es el Espíritu Santo. Y de la misma manera aquí en Perú podemos identificar al dios Tunupa, que viene a ser el volcán, con Illapa, que es el rayo, y ambas son también 2 manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Así nosotros podemos empezar a investigar
y empezar a encontrar muchísimas similitudes que no son para nada casualidades, no son para nada inventos. Nosotros, desde el punto de vista de la gnosis que tenemos hoy en día, de esta gnosis que nos dejó el maestro Samael, muy clara, muy sintética, apuntada a los 3 factores, revelando lo que es el suprasexo, podemos estar seguros que entenderíamos perfecto este plan que Huiracocha nos dejó. Huiracocha, el dios, el Cristo andino, y explicaremos un poquito. Huiracocha significa Huiracocha, cocha significa agua o charco, ¿sí? Y Vira hay muchos significados, pero esotéricamente sabemos que Huiracocha en realidad es O-I-Ra, ¿sí? O-I-Ra, es un dios O-I. El dios O-I es un dios macho-hembra unido, ¿sí? Entonces sabemos muy bien que esa es la última parte de la iniciación, cuando el águila come a la serpiente, ¿sí? El águila viene a ser la I, el macho, el dios padre, el interior, y la serpiente viene a ser la O, el dios madre. Entonces, la serpiente al comerse, el águila al comerse la serpiente se convierte en una serpiente emplumada, ¿sí? La I y la O quedan juntos. Entonces, ese simbolismo está completamente reflejado en el nombre de Huiracocha como el O-I-Ra. Sabemos que Ra es una sílaba que se utiliza para identificar todo lo que tiene que ver con lo crístico, con lo solar. Entonces, es un O-I-Ra Cocha, ¿sí? Es un Elohim solar nacido del agua, ¿sí? Nacido de la energía sexual. Y acá les ofrezco para que vean, ¿sí? Lo estudien. No sé si tú lo estás viendo, Ramón. Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, acá tenemos a lo que es Potosí, ¿sí? Tenemos al primer chakra, un poquito más acá, al costado, ¿sí? Tenemos al volcán Tunupa, y si seguimos tenemos a Oruro en línea recta, viene a ser el centro sexual, ¿sí? El Potosí viene a ser de donde surge el Kundalini. Abajo, más arriba tenemos a Tiahuanaco, que tiene que ver con la parte instintiva, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con las aguas. Más arriba tenemos el ombligo del mundo, Cusco, que viene a ser el ombligo de esta persona también, de este personaje andino, que ahora le vamos a poner un nombre, en un ángulo perfecto, ¿sí? Que forma un rombo y que forma una estrella de 6 puntas, en una matemática fractaria, que fractaria quiere decir que es una geometría sagrada, que cuanto más lo reduces, lo puedes reducir, lo puedes agrandar, y siempre tiene la perfección de los ángulos. Entonces tenemos al corazón, a Pachacámac, ¿sí? Hay un templo al sur de Lima, viene a identificar como el corazón de todo este territorio. Seguimos subiendo y está Cajamarca, perfectamente ubicado en lo que viene a ser la garganta. Si nosotros trazamos una línea recta entre lo que es el templo de Pachacámac y el templo de Cajamarca, nos va a continuar hasta lo que es Ecuador, en toda la zona de lo que hoy día es Guayaquil y Machala, ¿sí? Pero nosotros tenemos esa línea va a subir hasta lo que es Chichén Itzá, perfectamente. Después tenemos otra línea que va a unir lo que vendría a ser nuestro entrecejo con nuestra coronilla, y va a ir directo hacia lo que es Quito, ¿sí? Quito significa la mitad del mundo. En este caso, acá tenemos el Ecuador, vemos que este hombre está entre lo que es el Ecuador y lo que es el trópico de Capricornio, ¿sí? No sé si se aprecia, sí. Y está formando una cruz que aquí se le llama Chacana o Tahuapaca. Esta línea que va desde lo que es Machala, pasa por Quito, va directo, ¿sí? Y eso algo muy sorprendente, va directo hacia lo que es unos templos que hay en Medellín, y sigue hacia lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una sierra sagrada, y donde el maestro Samael formó su grupo y el templo, ¿no? que conocemos nosotros. Entonces vamos a ver que este hombre es todo un templo,
¿sí? Nosotros sabemos que los templos se ingresa por la parte sexual y se oficia aquí arriba. Vemos cómo en una línea roja sube lo que es el Kundalini y en otra línea azul sube lo que es la misma energía sexual, lo que es la semilla que nosotros tenemos. Suben y van en este sentido y regresan al corazón, ¿sí? Todo esto da para investigar mucho más, hay muchos más mapas que tienen que ver con todo esto. Ellos no hicieron esto por casualidad, esto algunos investigadores ya lo habían descubierto, no sé si hay otros, ¿sí? Quizás esta es una de las primeras veces que se está dando a conocer este conocimiento con un fundamento gnóstico, y tenemos mucho más para investigar, ¿sí? Y esto está plasmado por alguna razón, es todo un sistema, ¿sí? Energético, es un ser humano, y hay una leyenda muy que le viene como anillo al dedo a esto, es la leyenda del Incari, ¿sí? Cuando vienen los españoles, entonces se dice que mataron a Incari. Incari significa el Inca Rey. Lo despedazaron en varios pedazos, ¿sí? Pero ¿qué hicieron? Esos pedazos los tiraron a los 4 rumbos y la cabeza la enterraron por el Cusco, ¿sí? Y la leyenda cuenta que esa cabeza quedó viva, y a esa cabeza, como si fuese una papa, le van creciendo raíces, le está creciendo el cuerpo. Y entonces hay un mito muy esotérico, ¿sí? Que tiene que ver con la resurrección, y dicen que ese Incari va a resucitar, va a volver a la vida, y es una leyenda mesiánica, ¿no? Que va a venir un Mesías que va a poder ordenar todo de nuevo. Pero más allá de todo ese romanticismo que pueden tener los mitos, nosotros podemos ver que aquí está el Incari está perfecto, es todo un sistema, ¿sí? De templos que, como todos los templos que están formados por la Logia Blanca, están hablando de nosotros mismos. Entonces, aquí vemos una información terrible, ¿sí? Impresionante, que estos maestros han plasmado en una geografía muy grande. No se conoce otro sistema de templos en un territorio tan extenso y con tanta información esotérica, pero como todo, y yendo a lo más simple, está hablando del interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que despertar esa energía del volcán, de Tunupa, del Vulcano, y tenemos que hacerla ascender por nuestro propio Capagnián, que es nuestra columna, ¿sí? Para que pueda surgir en nosotros ese Cristo, ¿sí? Interno, ese Huiracocha interno. Cada uno de nosotros tenemos que ser un Manco Cápac que se anime a recorrer ese camino y a llevar a cabo esta gran misión.